Hola, bienvenido nuevamente a las actividades académicas de ultrasonido en el escenario de POCUS. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo movernos en el ecógrafo, cómo movernos en el teclado, qué significa cada una de esas teclas, qué podemos hacer con cada una de esas teclas. Bueno, yo soy Luis Bustamante y los acompañaré en esta oportunidad en esta clase. Entonces les presento acá un ecógrafo. em, que es con el cual ustedes probablemente van a estar en contacto durante su entrenamiento. Este es un ecógrafo que es portátil, el cual pueden observar está dentro de un sistema de anclaje que le permite la movilidad del mismo y llevarlo hasta la cabecera del paciente, por ejemplo. Este equipo cuenta con una bandeja en la parte inferior para guardar, por ejemplo, el gel, servilletas, papel, en fin. Adicionalmente cuenta con un sistema de sostén para los transductores. En este caso contamos con tres transductores, el cual aquí en la derecha vemos el curvilíneo, en la mitad vemos el lineal y en el lado izquierdo vemos el sectorial o phase array. Estos van conectados a la parte posterior del equipo, los cuales están conectados en secuencia, o sea, los tres están conectados al tiempo. Y eso es una de esas ventajas que trae este carro en el cual él está empotrado, que simplemente, como vamos a ver ahorita, con seleccionar el tipo de sonda o estudio que ustedes quieren hacer, se va a cambiar automáticamente y no les va a tocar desconectar y conectar el transductor respectivo que se requeriría para hacer el estudio que ustedes desean. Estos transductores son de la parte más sensible, como hemos podido ver en la primera clase de principios físicos, puesto el transductor se encuentra em, con los cristales, los cuales son finalmente las estructuras más sensibles que tiene el equipo, que es donde se genera el ultrasonido. Entonces, la primera recomendación es mucho cuidado con estos. Adicionalmente, el cable está cubierto con este plástico que ustedes ven, que es básicamente para protegerlos em, del mugre, del polvo, en fin. Entonces, termina siendo importante también cuidar este plástico porque es algo que le va a prestar protección al cable como tal del transductor. Bueno, muy bien. Entonces, cuando uno acciona o enciende el equipo, puede observar en la pantalla cómo este empieza a procesar el encendido per se y en este caso este equipo empieza a encender algunos colores en algunos botones que ustedes van a irse adaptando a estos a medida que vayan conociendo el equipo. Este es el teclado. El teclado es básicamente el de una computadora con botonería adicional que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. En realidad todos los equipos cuentan con funciones similares a las que ustedes van a ver acá, pero puede ser de disposición distinta. Asimismo van a encontrar que ya hay paneles que son táctiles, pero en principio todas estas funciones van a estar en estos equipos. Pueden traer más, pueden traer menos, según el tipo de características con las que este venga configurado, pero lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente transversal a cualquier ecógrafo o cualquier equipo. Entonces, salgamos de la primera tecla que es la más importante finalmente porque es donde lo enciendo y donde lo apago. Puede sonar muy obvio este botón, sin embargo, si usted no conoce dónde se encuentra, al principio con toda seguridad se va a enredar. Para el caso de este equipo, que es con el que ustedes van a tener contacto, en la parte superior derecha del teclado es donde se encuentra el botón de encendido y de apagado. Ahora bien, para efectos de practicidad, para llevar el resto de la clase, he decidido dividir el teclado
en 6 partes en las cuales vamos a dividir igualmente la conferencia. Entonces, la primera parte es las teclas de la parte superior del teclado per se, que ya los vamos a ir viendo cada uno. La segunda parte es el teclado alfanumérico, tal cual como cualquier otra computadora. Una tercera sesión vamos a hablar de lo que tiene que ver con la navegación, las flechas, los body marks, la tecla de cómo borrar cosas o funciones que hayamos hecho previamente, cómo navegar en la pantalla o en el computador. Una cuarta sesión en la cual vamos a hablar de todos los modos ecográficos y cómo hacer las mediciones, así como cómo ajustar la ganancia del equipo. Una quinta parte en la que vamos a hablar de lo que es la compensación, ganancia de tiempo y botones adicionales como el de profundidad, el de la posición del foco, el del zoom y de cómo ajustar la frecuencia del sonido para algunos estudios o transductores. Y por último, cómo guardar. Muy bien, empecemos entonces con la primera sección que les traigo con esta oportunidad y es la primera línea o la línea de la parte superior del teclado. Entonces, aquí vamos a sacar un par de teclas de una vez que no tienen mucha utilidad para la parte práctica como tal, que son el botón de biopsia, que lo encuentran acá en la parte superior derecha, es decir, este botón, ¿de acuerdo? Eso es para guiar procedimientos con ultrasonido. em, que el día de hoy pues no vamos a hablar de este específicamente porque vamos a un término más genérico. Adicionalmente, el botón de borrar o delete, que es el que encuentra en la parte superior derecha del teclado, el cual sirve tal cual como su nombre indica para borrar funciones o cosas que hayamos hecho durante el trabajo que estamos ejecutando. El botón escape y el botón ayuda, como cualquier otra máquina o computadora, son para salir y para buscar alguna fuente de información que nos permita aproximarnos a la necesidad que nosotros tengamos. Ahora bien, entremos un poco más en materia. El botón paciente, como ven, es el tercer botón que correspondería a esta localización donde está la flecha indicándolo y allí lo que vamos a hacer es al accionarlo vamos a tener la posibilidad de ingresar los datos del paciente en esta pantalla que ustedes están viendo, donde ven el apellido, el nombre, la identificación, sexo, fecha de nacimiento, le calcula automáticamente la edad o usted la puede incluir directamente. Adicionalmente, aquí ustedes van a poder seleccionar el tipo de estudio de entrada que quieren realizar, que al activarlo o al darle listo, después de haber llenado todos los datos, se va a dirigir la máquina a darle la configuración o los settings para realizar el estudio que usted escogió. Por ejemplo, si usted escogió un abdominal, le va a aprender o la señal siguiente que vas a obtener es la de un estudio para realizar una ecografía abdominal. Entonces, lo que uno hace es que utiliza el teclado tal cual como lo hemos visto en las imágenes previas y ustedes diligencian los datos como los ven aquí en pantalla. Una vez han diligenciado esto, se dirigen al botón listo y esta sería la confirmación de que ya terminé, ya llené los datos de mi paciente. Ahora, por favor, pasemos a hacer la imagen. Como pueden observar, hay otros botones en la parte inferior, el cual le permiten hacer funciones distintas, como por ejemplo cancelar, es cancelar esa iniciación de ese estudio, cancelar examen es cerrar el examen completamente y suspenderlo allí, o lo pueden pausar, no lo guarda, solo lo guarda parcialmente, pero no se cierra el estudio. Por ejemplo, usted hizo una parte del estudio, tuvo que retirarse del paciente por un momento y usted vuelve, como ya lo había pausado, usted lo puede reiniciar y continuar guardando imágenes en este. O puede utilizar estos otros dos botones de en un mismo paciente que ya haya hecho un estudio, hacer un nuevo examen o cerrar el estudio e ingresar un nuevo paciente. El siguiente botón en importancia es el botón que dice Probe o sonda que se encuentra en la parte superior en la cuarta tecla para este teclado, donde al ustedes accionarlo lo que van a encontrar es esto, se les activa esta ventana automáticamente
y en esta van a ver los transductores que ustedes tienen conectados. Ahorita les mostré que el equipo tiene tres, están conectados en serie, es decir, están todo el tiempo conectados y cada uno de los estudios les va a permitir o les va a arrojar las opciones de estudios que ustedes pueden hacer con esta sonda. Por ejemplo, para el transductor sectorial te va a activar la opción de cardio, de Doppler transcraniano, de cardio pediátrico o incluso un FAST. Con el lineal, todos los estudios del lineal, un acceso vascular yugular, vas a evaluar la carótida, un catéter, un Doppler de extremidades, nervio, músculo esquelético, etcétera, etcétera. Y el abdominal o con el transductor curvilíneo ustedes van a poder hacer estudios como estudios abdominales, ginecológicos, cardiológicos, fetales, perdón, riñones, urológico, etcétera, etcétera. Como pueden observar, hay estudios que son ya predefinidos y eso va dado por las características de la sonda misma. Por ejemplo, yo no puedo hacer un estudio cardíaco con un lineal. Entonces ustedes aquí en esta primera columna no van a encontrar la opción de cardio y por el contrario con un sectorial o con un curvilíneo no van a poder o no es ideal realizar la inserción de un acceso vascular, puesto la sonda tiene características completamente diferentes que hemos repasado en la primera clase de principios físicos. Entonces, esto le ayuda de entrada a usted sin tener que preocuparse qué tipo de sonda va a utilizar, solo con saber qué estudio va a realizar, usted lo busca, lo selecciona y automáticamente se le va a activar la sonda respectiva. En este caso vamos a darle, por ejemplo, clic en un estudio abdominal y él nos va a traer a la pantalla instantáneamente la forma o la imagen para hacer el estudio abdominal. Por ejemplo, aquí veo una semiluna que corresponde a la curva del transductor curvilíneo, es decir, a la imagen de la huella, y una imagen en abanico que es la que se desprende de este transductor. Como estamos en modo abdominal, él te marcó hacia el lado izquierdo de la pantalla el sitio de la marca del transductor que es más prominente que vamos a ver en sesiones futuras, pero tener esto siempre presente, que por ejemplo para un abdominal tener la marquilla en la parte superior izquierda es la forma convencional de realizar el estudio. Por tanto, usted cuando utilice su transductor e identifique cuál es la marquilla del transductor que corresponde a esta M en este caso, o a este símbolo en este caso, es el que usted va a poner al lado derecho o hacia la cabeza del paciente y así cuando usted lo pone al lado derecho del paciente, pues todo lo que sea del lado izquierdo de la pantalla es del lado derecho del paciente. O todo lo que usted le ponga hacia la marquilla del transductor, hacia la cabeza del paciente, pues usted ya sabrá que la cabeza de mi paciente está hacia esta zona y los pies están hacia esta zona. Es cuestión de la ubicación espacial utilizando el transductor de forma correcta. En caso de que esta marquilla se ponga en el lado izquierdo, como sucede con los estudios de cardio, usted ya va a saber identificar que la marquilla del transductor, cuando usted la dirige hacia cierto lado, ese lado específico hacia donde quedó la marquilla va a estar representado, en este caso, en la derecha de la pantalla. Es cuestión de fijarse muy bien dónde está la marquilla para que no se vayan a enredar. Por otro lado, aquí en esta pantalla principal van a aparecer datos adicionales como la información del paciente que yo agregué, la fecha y hora a la que estoy haciendo el estudio. Esto yo no lo puedo modificar, ese se queda de forma organizada en la pantalla. Adicionalmente, el estudio marca como abdominal en este caso. Entonces, de esa manera ustedes se pueden orientar sobre qué estudio están realizando. La siguiente tecla que es importante en esta fila de comandos es la tecla de revisar o review. En esta tecla de review ustedes van a poder observar al oprimirlo las fotos o imágenes o videos que llevan hasta el momento guardadas de su paciente. Esto es antes de cerrar el estudio. Esto quiere decir, usted ha tomado 20 fotos de su paciente, de imágenes de su paciente y 10 videos de su paciente y usted oprime la tecla review y le va a mostrar todo lo que lleva. ¿De acuerdo? Entonces con esto usted los puede seleccionar alguna de ellas, las puede eliminar
o puede seleccionarlas todas y las puede eliminar, o puede hacer comparación con estudios previos si previamente usted ha ingresado los datos correctamente del paciente y están guardados en el equipo, o puede cerrar el estudio desde aquí y darle nuevo examen. Em, para eso le sirve esta tecla. La siguiente tecla, la tecla de reporte. En la tecla de reporte ustedes van a poder digitar un reporte allí. Por ejemplo, están haciendo un estudio cardíaco y ya tienen todas las mediciones, entonces acá ustedes pueden observar un espacio para poder generar el informe como tal y que este quede guardado. La siguiente tecla es la tecla de finalizar examen, en examen que ven acá, señalada con la flecha verde, y con esta, al ustedes oprimirla, les va a salir un mensaje en pantalla que dice desea finalizar el examen actual. Entonces usted, si lo oprimió por equivocación, pues oprimes que no, pero si lo oprimió deseando cerrar el estudio, le das que sí. Y con eso se cierra completamente el estudio y te arroja una nueva pantalla para ingresar un nuevo paciente. Esa es eh, la ruta usual o natural de este comando, porque la idea o la diferencia con el estudio en la tecla de pausar examen es que con la de pausar examen no se cierra el estudio y usted tendría la posibilidad de reiniciarlo y continuar agregando imágenes en este. Sin embargo, con la tecla cerrar estudio o finalizar estudio, se clausura completamente este archivo y no te permite ingresar nuevas imágenes en este. La otra tecla es la de iStation. La tecla de iStation, al oprimirla, lo que me lleva es como a la base de datos de todos los estudios que tengo yo guardados en esta computadora o en este ecógrafo. Para este caso, aquí existen múltiples estudios que cada fila es un paciente y lo interesante es que allí ustedes pueden entrar, seleccionar cualquier estudio y revisar las imágenes que están guardadas. Por ejemplo, este primer paciente tiene solamente 2 imágenes guardadas. De hecho, cuando ustedes analizan cada uno de los pacientes, pueden también observar cómo o en qué estado se encuentra ese estudio. Por ejemplo, este primer estudio ya se encuentra finalizado, dice fin, pero hay otros que dicen, por ejemplo, pausado. Esto quiere decir que no se cerró el estudio, se dejó como abierto. Hay la posibilidad de ingresar a este y continuar guardando imágenes. En cambio, en este que ya dice fin, está cerrado y no hay opción de agregarle imágenes nuevas, pero sí las pueden revisar como puede ver acá en pantalla. Desde esta vía es que ustedes van a poder ingresar al ecógrafo una memoria USB o un disco duro, lo van a conectar en los puertos correspondientes del equipo que están en la parte posterior de este. Y en iStation es que ustedes van a ver la lista de sus pacientes y los van a poder guardar o mandar esas imágenes a una memoria externa o disco duro externo. Solo basta compararse en el estudio con el mouse, se paran el estudio, les aparece este menú y dentro de ese menú les va a dar las siguientes opciones. 1, revisar las imágenes. 2, evaluar o ver la información del paciente que está ingresada. 3, si usted digitó informes, lo puede revisar desde aquí. O 4, que es la opción que nos interesa en este momento, enviar examen. En el de enviar examen, al ustedes oprimir ese botón o esa opción, les va a abrir esta nueva pantalla, también es de iStation. Es el paso siguiente después de haber activado el botón de enviar imagen y aquí les va a aparecer a dónde lo pueden enviar. Es muy importante que en este punto usted introduzca la memoria USB en la parte posterior del equipo. Habrá otros equipos que los tengan en la parte lateral, en la parte superior, en fin. Usted busca el puerto USB, la introduce allí y una vez introducida les va a aparecer como una nueva extensión dentro de las opciones que ya vienen predefinidas en el equipo. Entonces acá estaría la memoria USB que introdujimos, la lee, la identifica y ustedes van a poder seleccionar el tipo de imágenes, tanto de fotos como de videos, en qué formato lo quieren enviar,
con base en cómo usted procese o analice sus imágenes en una computadora. Por defecto, él le va a decir que las fotos las guarda en JPG y los videos los guarda en AVI, pero usted puede mandarlo en archivos DICOM, en archivos BMP y AVI, en archivos TIFF y AVI. Entonces usted selecciona esto y una vez seleccionado ello, oprime en el botón listo y de esta manera se empieza a transferir la información a su memoria USB o a su disco duro externo que ha sido previamente reconocido por la máquina. El otro botón es el botón de configuración que aparece como Setup en la parte superior derecha de la máquina, como lo muestro con la flecha verde. Entonces, al ustedes oprimir este botón, les va a llevar al sistema para modificar múltiples opciones. La recomendación es que si no conocen puntualmente lo que van a ir a entrar a hacer a este nivel de configuración, es mejor que se asesoren con su ingeniero biomédico, su ingeniero de soporte, para que les indique en esta opción qué se puede hacer y qué alcance tiene el ingresar allí para modificar cosas. Es la recomendación número uno que les doy. Ahora, pasemos a la segunda parte o segunda sesión que corresponde al teclado tipo computador o alfanumérico que ya conocemos en las computadoras. Entonces, este funciona tal cual como cualquier otro teclado. Sin embargo, tiene unas teclas interesantes adicionales que les van a servir mucho, como vamos a ver a continuación. Entonces, la primera tecla que les voy a mostrar se llama el ABC Comment, el cual es la misma barra espaciadora. Cuando ustedes tocan esta barra espaciadora, se les activa la opción de poder escribir en la pantalla, en el sitio que ustedes deseen. Al ustedes activar el comment, la barra espaciadora les sale la opción de usted moverse en la pantalla y decir, ah, vea, yo quiero escribir aquí. Perfecto, usted va, dirige con su mouse o con su trackball, que ya lo vamos a ver, hasta esa ubicación y escribe. Por ejemplo, está el riñón en esta localización y el hígado en esta localización. Entonces usted puede escribir en este punto hígado y en este punto riñón. Y todo lo hace por medio de la explicación que le acabo de indicar. Utiliza, por supuesto, las letras del teclado que están encima de esta barra. Tiene otros botones como por ejemplo el Dual, el cual me permite partir la pantalla en dos y yo puedo estar viendo, por ejemplo, en modo B en la imagen de la izquierda y en modo con Doppler color la del lado derecho. Eso me sirve para poder mostrar el comparativo o como por ejemplo cuando van a hacer estudios de trombosis venosa profunda, donde ustedes acá muestran el vaso, por ejemplo, la femoral común sin compresión y en el lado derecho la misma femoral común con compresión. Entonces así uno ya sabe que el vaso estaba distendido, lo comprimió y aquí documentó que en efecto se comprimió. Entonces esta función le permite poder tener dos imágenes al mismo tiempo para fines de comparación. Y adicionalmente existe otra tecla que se llama el quad o cuadruplicar, el cual me permite dividir la pantalla en cuatro puntos o en cuatro imágenes adicionales. Yo puedo guardar eh, fotos o hasta cuatro fotos dentro de una misma foto o dentro de una misma pantalla. Evidentemente, pues la idea es que ustedes hagan el ejercicio de guardar puntos distintos, pero que les sirvan para poder alimentar su base de datos o de información de ese paciente para cuando vaya a revisar las imágenes tenga todas las imágenes completas que usted realmente necesita para el análisis de su paciente. Entonces, esta es otra función bien interesante. Otro punto del teclado son los que aparecen acá con flechas, como pueden observar, las cuales se activan al utilizar o al oprimir al mismo tiempo el botón, perdón, función que aparece en la parte inferior izquierda. Fíjense dónde está aquí señalado con este dedo.
Entonces ustedes lo oprimen y al mismo tiempo accionan cualquiera de estos botones. ¿Pero qué son estos botones? El botón de los lados, es decir, el del lado izquierdo y el del lado derecho, me modifican el brillo de la pantalla. Entonces miren una pantalla como enciende inicialmente o originalmente y cuando yo le oprimo función y al mismo tiempo el botón lateral del lado derecho, él me va a cambiar el brillo de la pantalla. Pero si lo oprimo el otro, el antagónico, o sea, el lateral del otro lado, el del lado izquierdo, pues él me va a modificar el brillo de la pantalla para el otro espectro. Entonces, para eso me sirve este botón o esta combinación de botones. Pero adicionalmente tenemos botones que son para el contraste en la pantalla. Entonces son el botón hacia arriba, de la flecha hacia arriba y de la flecha hacia abajo. Y de igual manera, al accionar el botón función con alguno de estos dos, usted puede modificar el contraste, ya sea subiéndolo o disminuyéndolo. Otra de las teclas que aparece acá es la tecla de STIR. Esta tecla de STIR es interesante porque lo vamos a utilizar mucho en Doppler, específicamente Doppler color, pero para apoyarnos para el Doppler pulsado, que es el que requiere de ajustes de ángulo. Parcialmente lo tocamos en la clase de Doppler, pero acá les muestro cómo funciona y cómo se activa. En este caso el teclado tiene este botón que dice STIR, que está en este caso al lado de la barra espaciadora, que cuando usted lo acciona, él le cambia la angulación del Doppler color. ¿Por qué sé que estoy con un Doppler color? Porque acá tengo el campo de visión, ¿sí? El que estoy insonando con Doppler color, y miren la escala de color acá con un número. Recordemos que esta escala de color hacia el rojo, hacia el azul, con un número positivo y un número negativo, que esos números son la velocidad media que se está registrando, es lo que me indica que estoy con Doppler color. Entonces yo le puedo dar una angulación que termina siendo una angulación virtual, digital, cuando no puedo hacer angulaciones mayores con mi mano. Entonces me apoyo de este tipo de angulación o inclinación para favorecer el efecto Doppler. Recuerden que el efecto Doppler depende muchísimo del ángulo entre el transductor y la dirección del flujo. Con este yo hago como una angulación virtual o digital que puede oscilar alrededor de los 10, 15 o 20 o 30 grados. Eso depende de la máquina misma. No todas permiten igual grado de angulación, hay unas más y otras menos. Entonces vean por ejemplo cómo tengo este vaso que ustedes observan, acá estaría el transductor, estoy horizontal completamente en la pantalla, entonces si el sonido viene en esta dirección y el flujo va en esta dirección, se forma un ángulo de 90 grados. Y recuerden, coseno de 90 a 0, por tanto el efecto Doppler o cambio de Doppler va a ser 0 porque toda la fórmula se multiplica por 0. Entonces, ¿de qué manera puedo yo ajustarlo? Uno, con mi mano haciendo el muñequeo o el abanico con mi mano apretando sobre el tejido que estoy poniendo el transductor como tal. O también, o incluso también, el STIR, que es esa angulación virtual o digital que me permite identificar que, por ejemplo, en este caso, el flujo se está alejando del transductor. A pesar de estar casi a 90 grados, con este STIR yo logro darle una angulación adicional a esta imagen. Ahora bien, veamos esta tercera parte del teclado que corresponde a lo que tiene que ver con escala, línea base, menú de navegación y otro par de eh, botones. Entonces, el primero que les voy a hablar es el body marks o las marcaciones de las regiones corporales que al usted accionarlo, él le va a dar las opciones de pictogramas que usted va a poder utilizar y poner en pantalla con el fin de usted señalizar o marcar en qué región corporal está haciendo el estudio. Ahora, ¿de qué va a depender qué pictogramas aparecen allí del estudio que usted está realizando? Entonces, si estamos haciendo un estudio con una configuración para yugular,
Él te va a dar las opciones de pictogramas de los estudios posibles que usted puede realizar con ese transductor, con esta configuración. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, tejidos blandos de cara, cabeza o cuello. Podríamos hacer ecografía transcraneal o transfontanelar específicamente, tiroides, en fin. Entonces uno lo marca y al lado de este les va a aparecer una marquilla que es como un signo de interrogación, pero en realidad es un punto y una línea. Eso reflejando la marca del transductor que les había mencionado previamente, mírenla acá, ¿sí? El punto correspondería a esta misma marquilla y todo es para poder hacer direccionalidad y usted indicará, vea, tenía la marquilla hacia arriba o no, tenía la marquilla hacia la derecha o la tenía hacia la izquierda. Entonces uno gira con este botón ese punto para ubicar con base en cómo usted tiene puesto su transductor. El otro botón es el de flecha o señalador, el que está marcado acá en la parte inferior de las marcas del cuerpo. Al usted accionarlo, lo que logra es que le aparezcan unos punteros dentro de su imagen. Cuando le aparecen en color verde, usted lo puede mover, pero cuando usted le vuelve a oprimir el botón arrow por segunda vez, o sea, la primera vez te lo activa y la segunda vez, o el botón set, que es el mismo enter que vamos a ver más adelante, él cambia a color amarillo y cuando está en color amarillo ya usted no la puede mover. Si la quiere cambiar, quitar de allí, lo que usted debe hacer es oprimir el botón clear que ya vamos a ver a continuación. El siguiente botón es el botón justamente el de borrar o clear, el cual usted al accionarlo le va a permitir borrar todas las cosas que usted tenga marcadas en la imagen. Entonces tenías dos flechas, como por ejemplo acá, quiero borrar esta flecha. Entonces ustedes oprimen el botón clear y él le va a activar esa flecha para usted poderla borrar y de forma sostenida, si usted mantiene sostenido el botón clear, le termina borrando absolutamente todas las cosas que tenga en pantalla. Por eso tienen que tener mucho cuidado en qué momento accionan este botón, porque de ello va a depender si las mediciones que usted tenga en pantalla se mantienen o se borran. El otro botón importante dentro de este segmento del teclado es el botón escala. El botón escala me permite justamente modificar la escala o el PRF. Lo remito a las imágenes, a las clases anteriores donde explico un poco sobre esto, en el cual con usted accionarlo va a activar esta perilla que les muestro acá, hacia la derecha o hacia la izquierda, usted la puede girar. Incluso la idea es que según el botón que usted tenga activo, de estos tres únicamente se van a manipular o modificar con esta perilla, girándola a la derecha o a la izquierda, o incluso hundiéndola en el centro y dándole clic o aceptar para cualquier función de estos tres botones. Entonces, por ejemplo, veamos este trazado. Esto es un espectro de un Doppler pulsado donde tenemos dos ondas, digamos que es un Doppler pulsado a nivel de la válvula mitral donde tenemos la onda E, la onda A, la onda E, la onda A. Es decir, esto es diástole, sístole, diástole, sístole. Lo vamos a ver en las clases de cardio. Y lo estamos haciendo a este nivel de medición. Vamos a medir la velocidad. ¿Sí? Esta es la escala de medición. Tenemos 0, 10, 20, 30 centímetros por segundo. Entonces la onda E más o menos mide una velocidad. Si yo la midiera, tendría una velocidad más o menos de 18 centímetros por segundo. La onda A, por ejemplo, tendría más o menos 11 centímetros por segundo. Esta línea que ustedes ven más gruesa que corresponde a la X de este plano cartesiano es la línea de base. Y la escala corresponde a esto que tienen acá como una regla de medición, que es la escala de la velocidad, para este caso que estamos midiendo una velocidad. Entonces, si yo lo modifico, lo muevo o activo después de que hago esta medición o durante el momento de la adquisición de esta medición, la activo dándole un clic y giro hacia la derecha, es decir, en sentido horario, esta perilla,
me va a aumentar la escala. Entonces miren que aquí teníamos una escala hasta 30 centímetros por segundo, pero si yo la giro a la derecha me aumenta la escala y subiría 60, 80, 100. Va a depender mucho de las otras condiciones del Doppler que usted esté utilizando en ese momento. Entonces, si usted modifica la escala y ya está viendo aquí a 60 y no a 30, es decir, está viendo al doble, pues el trazo se te va a poner más pequeño para mantener estas mismas mediciones que vimos acá, pero a una escala diferente. Entonces, ¿para qué termina siendo útil? Si usted está insonando un flujo a una escala de 30, por ejemplo, y la velocidad máxima documentada es 70, pues le va a quedar mucha la imagen, porque aquí solo le va a permitir ver hasta 30. Entonces, ¿usted qué hace? Le ajusta, le sube la escala y ahí sí, si está hasta 60 la velocidad de esa imagen que está adquiriendo, pues él se la va a mostrar toda. Caso contrario, que si usted se queda con una escala de 0 a 30 con un flujo que está muy superior a 30. Ahora, para el sentido contrario, es decir, si yo giro la perilla para el otro lado, es decir, la que está aquí en color verde, va a pasar lo contrario, donde básicamente voy a disminuir la escala. Entonces, aquí la tenía de 0 a 30 y si yo la disminuyo, bajo la escala y por ejemplo aquí la bajé de 0 a 3, es decir, la reduje en 10 veces la escala. Por tanto, si yo la reduzco la escala, ¿qué va a pasar con el trazado de este mismo trazado que ya sabemos que la onda E mide 20 y que la onda A mide 10? Pues que va a estar mucho más grande que esta escala y por tanto esta porción no la van a poder visualizar y van a ver que está como mocha la imagen. O incluso ahí es donde se cumple lo del fenómeno del aliasing que vimos en la clase de Doppler, donde estos picos que usted deja de ver porque la escala la tiene muy baja para lo que son las velocidades o las mediciones que usted está adquiriendo, él se las va a pintar como negativas. Entonces usted les va a ver esos picos que no va a poder observar, los va a observar acá en la parte inferior de la pantalla. El otro botón es la de la línea de base que dice baseline. Al activarlo, usted activa poder mover esta línea que les mencioné ahorita, se llama la línea de base, es decir, el cero de la medición, es decir, la X. Entonces usted la puede subir o la puede bajar. Si usted lo gira a la derecha, la baja en este sentido, entonces usted baja la escala, baja la línea de base, perdón, pero él automáticamente le ajusta la escala de la medición. ¿De acuerdo? Entonces miren que aquí está 30, tenemos esta distancia de disposición de la línea de base, pero si usted baja la línea de base, es decir, baja el cero, mire dónde quedó el cero, porque bajé la línea de base, él me ajusta a la medición la escala de forma automática. Y lo mismo pasa al contrario, si usted ajusta la línea de base, pero para arriba, es decir, la sube, en vez de bajarla, la sube, miren lo que pasa con la escala. Él obviamente le va a pasar de este cero, se lo va a subir porque usted sube la línea de base, y se la sube, entonces le amputa, le quita o le mocha mediciones, ¿sí? Porque pues ya no van a caber, ya no las va a poder documentar porque usted le subió la línea de base. Entonces, formas de ajustar la escala para obtener una muy buena medición van a depender de la escala de medición, que es como la regla con la que usted está midiendo lo que quiere medir, y la línea de base, que es el punto cero donde usted lo quiere tener. Lo quiero tener más abajo o más arriba, pero eso me va a repercutir en la escala misma. El otro botón es el botón de navegación o el menú de navegación, en el cual cuando usted lo acciona, es este el botón, esta es la perilla que estamos viendo y este es el botón de menú de navegación, me le va a activar en la pantalla justamente el menú de navegación, donde usted va a poder encontrar diferentes opciones, diferentes características que le modifican la calidad de la imagen. Entonces aquí usted puede ponerle, según el ecógrafo que tenga, opciones como eh, el retardo en la imagen, el número de focos,
la posición del foco, la posición de la marquilla, también la puede cambiar de localización, girar la imagen, invertir la imagen, voltear la imagen de forma lateral. Todas esas características o incluso el color de la imagen para ponerla en color sepia, violeta, en fin, verde, lo puede hacer desde esta configuración. Sin embargo, de hecho, miren lo que pasa acá cuando yo muevo la perilla. Aquí yo estoy cambiando o moviéndome en el menú y observen que está activo el botón del menú de navegación. Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí estoy en lo que es la persistencia de la imagen. Yo la puedo modificar, le doy clic pulsando la perilla en el centro, miren, la pulso en el centro, donde en la característica que yo quiero modificar, la pulso en el centro y empiezo a rotarla o a girarla para mejorar, aumentar, disminuir ese valor en el cual yo he seleccionado previamente que quiero modificar. Ahora bien, en este segmento del teclado vamos a encontrar las siguientes funciones que son básicamente los modos ecográficos y la ganancia. La primera perilla importante es esta, que está aquí a la derecha, de todos estos botones a la derecha, que es esta perilla, ¿de acuerdo? Que si pueden ver en pantalla, si yo la giro a la derecha, me aumenta la ganancia de toda la imagen, ojo, de toda la imagen. Si la giro a la izquierda, me disminuye la ganancia. Entonces veamos acá, si la giro a la derecha, aumenta la ganancia. Vean que se aumenta el color blanco o los brillos hacia el blanco. Es decir, le dije a la computadora, sea más sensible con los ecos que está recibiendo. Si es más sensible con los ecos que recibe, me lo va a pintar hacia el color blanco. O la puedo disminuir. Si giro en el sentido antihorario, disminuyo la ganancia, se pone negra la imagen. Es porque le digo a la máquina, vea, no sea tan sensible, más vale sea poco sensible a los ecos que está recibiendo. Si es poco sensible a los ecos, pues no va a haber suficiente cantidad de ecos identificados y por tanto la imagen va a estar hacia el espectro del negro. El otro botón es el caliper o calibrador, el cual ustedes al accionarlo en pantalla les va a mostrar esta imagen. Algunos equipos muestran un punto, unos un cuadrado, unos un asterisco, unos otro pictograma, en fin, y lo van a ver así como forma punteada. Entonces ustedes oprimen el botón calibrador, ubican ese punto donde quieran ubicarlo. Por ejemplo, yo lo ubiqué acá en la parte superior, le doy set, o sea, confirmo que quiero estar allí y él me activa el otro para poder hacer la medición donde yo quiera, donde la quiero ubicar. Entonces yo lo quise ubicar aquí en la parte inferior derecha. Entonces él ya interpreta esto como que es una distancia, lo que estás midiendo de este punto a este punto, confirmado con el botón Set o el botón Enter, que es el equivalente para esta computadora. El otro botón es el botón Update, el que ustedes ven acá, que por ejemplo yo estoy en modo B, yo oprimo el doble pulsado, lo activo y el botón Update lo que hace es confirmarme o actualizarme la imagen, update, actualizarme la imagen para que empiece a darme la otra imagen que sería el doble pulsado. Entonces miremos acá el video. Entonces oprimo el botón PW, acá lo oprimo en este momento, ¿listo? Empieza para que aparezca este espectro, yo le doy Update y de hecho miren que él me lo activa o me lo enciende y ahí empieza a darse el trazado en el Doppler espectral, en este caso con un Doppler pulsado. El otro botón es el botón de medición que aparece en la izquierda del botón Update, mírenlo acá. Cuando uno activa este botón, me va a arrojar un menú para poder hacer mediciones, como su nombre lo indica, según el estudio que yo esté realizando. Entonces miremos lo siguiente, esta es la imagen de un estudio que se estaba realizando en ese momento, ¿de acuerdo? Es un modo
2D o B, como pueden ver es una imagen en abanico, pero fíjense que acá termina en punta, por tanto es un sectorial el transductor, y en efecto, miren que acá dice cardio adulto. El cardio adulto, la computadora automáticamente lo ajusta que se hace con un sectorial. Y como es un cardio, miren dónde queda la marquilla. La manda al lado izquierdo o al lado derecho suyo o al lado izquierdo de la pantalla. Muy bien. Entonces, y vean que hay un menú que es el menú que yo puedo modificar con este botón de menú navegador y que puedo girar y moverme en todo este menú con esta perilla. Ahora, ¿qué pasa cuando yo primo el botón de mediciones? Miren que me aparece un nuevo menú diferente, pero ajustado a este tipo de estudio. Si yo estuviera haciendo un estudio obstétrico, por ejemplo, me sacaría las variables de las mediciones para un estudio obstétrico. No tendría sentido que me saque, por ejemplo, un Simpson cuando yo estoy haciendo un estudio obstétrico. Si usted seleccionó la sonda correctamente y aquí le dice obstétrico, acá no le va a aparecer Simpson, le van a aparecer las mediciones que usted hace para un estudio obstétrico. Entonces, este menú que me aparece allí lo amplío acá, me va a permitir para este estudio cardio medir todas estas variables. Entonces yo puedo medir el diámetro de la aorta, el diámetro del tracto de salida, la distancia mitroseptal, el diámetro del tracto salida ventrículo izquierdo, las mediciones de las válvulas, las mediciones del threshold para la función ventricular izquierda, el Simpson para la función ventricular izquierda, el volumen para calcular un volumen de la aurícula o de los ventrículos, etc. Entonces, miren cómo está relacionado este menú con el tipo de estudio que yo estoy realizando. Si usted está realizando un estudio cardíaco, pero por accidente no se dio cuenta y lo está haciendo con un transductor abdominal, es decir, con un curvilíneo o con un sectorial, pero con configuración abdominal, ya que ahí dice abdominal, ninguna de estas funciones les va a aparecer. Por tanto, tienen que estar muy atentos a siempre seleccionar el estudio correcto cuando ustedes van a empezar el estudio. Muy bien. Entonces, el siguiente botón que vamos a ver es el botón de el cursor. Con el cursor, miren en pantalla que me aparece al oprimirlo un cursor. Y si vuelvo y lo oprimo, desaparece. Si vuelvo y lo oprimo, aparece. Entonces es la presencia de un cursor, el cual les va a servir en realidad para dentro de la imagen, no mucho, porque si ustedes quieren seleccionar algo con una flecha, deben utilizar el botón de flecha o arrow, que es el que está en esta localización que ya vimos. Ahora, ¿para qué le serviría el cursor? Con el cursor usted también puede moverse en el menú, se va con el cursor al menú y cómo va hasta allá, porque si usted lo activa, de hecho le aparece aquí, digamos, le apareció acá, pero cómo llevo este cursor hasta este menú con el trackball. Con esta función o con esta tecla o con esta esfera, usted puede mover ese cursor donde quiera en la pantalla. Ah, es que tengo estas imágenes acá que son las que he ido guardando, porque a medida que usted va guardando, que ya vamos a ver cómo se guardan, van apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Ah, quiero devolverme y ver esta imagen. Listo, se oprime el cursor, le aparece el cursor con el trackball, va hasta esa imagen y le da clic o doble clic. ¿Con qué? Con el botón Enter. Y el botón Enter es este que está en la parte derecha del trackball. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver también. El botón Enter es el que acabamos de hablar. Entonces, es el equivalente al teclado en una computadora donde usted da Enter, da confirmar, es aceptar, es que sí, quiero continuar. Entonces, un DU oprime el botón Set cuando necesite confirmar alguna función. Entonces, por ejemplo, me vuelvo acá, activé el cursor, con el trackball me fui a esta parte donde dice mapa de grises.
Listo, quiero activarlo. Ok, le doy Enter con el botón Set. Muy bien. No está de menos hablar del trackball. El trackball finalmente es como un joystick, una esfera, la cual usted puede mover, así como lo muestro aquí en pantalla, y él le va a mover ¿qué? El cursor. Es como el ratón, básicamente. Entonces, siempre que tengan el cursor activo o siempre que tengan su cursor puesto encima del menú de navegación, van a poder moverse con el trackball para que sea más fácil la navegación en la pantalla. Sigamos entonces con esta parte superior de esta sección, que son los botones de los modos ecográficos. Entonces, los modos ecográficos, que los vemos acá magnificado, está el modo B, el modo M, el modo color y el PW, que es el Doppler pulsado. Para este Doppler pulsado es muy importante esta perilla. Miren acá, esta perilla. ¿Por qué es importante? Porque una vez usted activa el Doppler pulsado y navega, vamos a verlo enseguida, en las opciones de ajustar el ángulo del Doppler pulsado, lo va a poder modificar con esta perilla. Ya lo vamos a ver. Entonces empecemos, veamos este video. Yo puedo activar el modo B, puedo activar el modo M como ven en pantalla, puedo activar el Doppler modo color, el cual la ganancia del Doppler color lo puedo ajustar con la misma perilla de la ganancia. Y puedo activar el Doppler pulsado, como lo vemos acá en pantalla. ¿Listo? Si yo lo vuelvo a pulsar, me activa el Doppler como apareció acá en pantalla. Si yo le doy Update, también vale. También me activa el Doppler pulsado. Puedo al mismo Doppler pulsado darle angulación con el botón Steer que acabamos de ver. Le puedo hacer esa angulación como virtual o digital al Doppler pulsado. Cuando yo activo el Doppler pulsado, se me activa el botón de navegación y por ende la perilla, como les acabo de mencionar, me permite modificar el ángulo, la inclinación y el ángulo rápido que vamos a ver a continuación. Entonces yo le doy clic, hundo esa perilla en el centro, activo la función que quiero modificar y observen en la pantalla cómo se modifica el ángulo. Entonces, por ejemplo, acá, ángulo rápido, el ángulo fino, lo oprimo la perilla y empiezo a girar la perilla y miren cómo gira la barra en el centro del FOB del Doppler pulsado y me indica a cuántos grados se encuentra esa perilla. Miren que cambia de rojo a blanco. ¿Cuándo cambia a rojo? Alerta, ojo, estás por encima de 60 grados. Los remito a la clase del Doppler, donde entenderán un poco mejor por qué no más de 60 grados e idealmente más cercano a 0 grados. También puedo aumentar o disminuir el tamaño o la separación de las barras del Doppler pulsado, que es para poder ajustar al flujo correctamente al tamaño del vaso que estoy insonando. Vuelvo y los remito a la clase de Doppler, donde les explico la importancia de esto y lo que uno requiere para poder ajustar el mejor flujo posible o el mejor trazado de un flujo dentro de un vaso sanguíneo que no debe superar ese tamaño de esa separación de las dos barritas más de un tercio del tamaño o del grosor completo del vaso que estoy insonando. Veamos nuevamente aquí la activación del modo B, entonces me muestra la pantalla en modo B o en modo bidimensional o en modo 2D. En este caso estamos insonando un vaso en el eje longitudinal. Ahora activamos el modo M en ese vaso. Entonces quiero ver qué pasa en el tiempo. Miren cómo se mueve abajo el modo M en el tiempo de la zona que está ahí marcada con esta línea blanca. De esta linecita blanca en el tiempo quiero ver qué sucede. Entonces aquí es muy importante lo siguiente. Como pueden observar, esto tiene una regla.
¿ok? Es una escala de medición. Entonces, esto está a una profundidad de 1,8 centímetros. Entonces, vean aquí 0, 5 milímetros, 1 centímetro y medio y 3 rayitas más, listo. 15 más 3, 18. 1,8 centímetros es la profundidad. Pero fíjense lo que pasa con el modo M. Tiene exactamente la misma escala. Entonces, si yo le aumento la profundidad al modo B, por ejemplo, aquí lo llevo hasta 10, en el modo M también se me va a ajustar hasta 10. Son equivalentes completamente. Entonces, ¿qué me permite eso? Que, por ejemplo, si yo quiero saber lo de este vaso que está a 7 milímetros, entonces vengo acá y busco dónde está a 7 milímetros y efectivamente documento la estructura de interés a esa distancia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, a 7 milímetros el vaso sanguíneo. Entonces esta imagen anecoica o de color negro corresponde al vaso sanguíneo que estamos insonando acá. Solo a esta porción donde está la línea del modo M, viéndola cómo cambia en el tiempo. Para eso me sirve el modo M. Puedo activar también el Doppler color, como lo vemos acá en pantalla. Miren la localización de la tecla del Doppler color, que sobre un modo B me activa el campo de visión o de análisis o del tamaño de muestra, ¿listo? Sobre ese mismo vaso que estamos hablando y me indica flujo o cambio de la velocidad media a este nivel. Recuerden, vuelvo y explico, esta es la escala de medición del Doppler color, rojo hacia el amarillo, azul hacia el amarillo, la velocidad media que me está detectando o en la escala que está funcionando, positivo y negativo. Y miren cómo el campo de análisis tiene STIR. Le dimos angulación virtual o digital porque no pudimos modificar con nuestra mano la angulación para poder obtener un mejor ángulo Doppler. Y adicionalmente puedo activar lo que es el Doppler pulsado, que lo vamos a ver ahorita. Entonces miremos este video donde les pido que analicemos la vena. Vuelva y arranquemos con el video. Entonces lo tenemos en axial. Aquí está la vena y acá está la arteria. Entonces fíjense que rojo o azul no es vena o arteria. Entonces analicemos primero la vena. Veamos el video. Veamos la vena y observemos lo que pasa con el movimiento del transductor. Estamos sobre un antebrazo. Volvamos a analizar la vena. Entonces miren cómo modificamos el transductor de dirección y observen qué pasa con la vena. Volvamos a analizar, pero ya quitando la arteria, tapándola, para que no se confundan. Miren que la vena ahí pasa de rojo, cambia la dirección del transductor y ahora azul. El mismo vaso cambió, ¿por qué? Porque cambió la dirección del flujo. Ahora miremos la arteria. Entonces observemos la arteria. Miren cómo se hace el abanico del transductor, cambiando la dirección del flujo que golpea el transductor o que se aleja del transductor. Analicemos nuevamente la arteria. Entonces fíjense cómo cambia de azul a rojo con base en cómo cambia la angulación del transductor. Ahora analicémosla de nuevo, pero tapando la vena para que no se confundan. ¿Listo? Entonces, lo que sucede acá es lo que hemos explicado previamente en la clase de Doppler, pero quise traerlas para reforzar este concepto, y es que uno, rojo o azul, no es que sea una vena o una arteria. Aquí les pude mostrar cómo la misma vena se puede ver roja o se puede ver azul.
o la arteria se puede ver roja o se puede ver azul. ¿De qué depende esta situación? De la angulación del transductor, de la angulación del transductor con respecto a la dirección del flujo. Entonces, fíjense cómo si yo tengo mi transductor dirigido hacia la parte proximal del brazo, es decir, hacia el codo, la arteria lleva el flujo hacia la mano. Entonces choca contra el transductor ese flujo, ¿de acuerdo? Va la sangre en la arteria desde el codo hasta la mano y con esa angulación que tiene el transductor, pues el flujo se va a ver rojo porque la sangre golpea al transductor, es decir, se acerca al transductor. Pero ¿qué pasa con el flujo de la vena en ese punto? La vena va de la mano al codo. Por tanto, si tengo el transductor así como lo ven en pantalla, la sangre venosa que se va hacia el codo se está alejando del transductor. Por tanto, en esa angulación, el flujo en la vena se va a ver azul. Si hago lo contrario e invierto el transductor, es decir, lo pongo no mirando al codo como está allí, sino mirando a la mano, lo que acabo de explicar se invierte completamente, porque el flujo de la vena golpearía el transductor, entonces se va a ver rojo, y el flujo de la arteria que va hacia la muñeca o hacia la mano se alejaría del transductor y por tanto se vería azul. También podemos activar el Doppler pulsado, el PW, y miren, sobre una imagen 2D le pongo el Doppler pulsado, las dos barras del Doppler pulsado, ajusto el ángulo lo más paralelo posible al flujo, me quedo con un ángulo de 59 grados, como pueden ver acá en pantalla, y ello condiciona la aparición de un espectro o un Doppler espectral que es este que ven acá en pantalla, a un ángulo que termina siendo correcto porque es menor de 60 grados. Pero puedo hacer también un triplex y es activar el color, activar el Doppler pulsado en una imagen 2D. Entonces tenemos la imagen 2D, tenemos el Doppler color, miren que se ve de color ese flujo, y el Doppler pulsado. Y le ajusto la angulación nuevamente a que me quede menor de 60 grados. Y allí se da la presencia o se activa. Si oprimo otra vez el botón del PW, o sea, el Doppler pulsado, o también puede ser por medio de el botón Update, empieza a darse el flujo como lo ven allí en pantalla en un Doppler espectral. Entonces ahí ya tengo un triplex, tengo tres modos de imagen en una misma pantalla. Hablemos ahora del quinto componente del teclado. Este componente es bien interesante porque es donde está el TGC, Time Gain Compensation. De ahí el nombre de compensación ganancia-tiempo. Recuerden el concepto que también hablamos ya en la primera clase de principios físicos del ultrasonido, donde mencionábamos que las ondas son de energía, son ondas mecánicas y que a medida que van viajando van perdiendo la energía. Por tanto, a medida que van profundizando, lo más profundo genera pocos ecos porque llegó un sonido de baja intensidad, de baja amplitud, de la misma frecuencia sí, pero de baja amplitud y por tanto los ecos que se generan son más débiles. Por ese motivo ven acá en pantalla como a medida que yo mando un sonido, es más intensa la amplitud en lo más superficial, pero se va perdiendo amplitud a medida que profundiza en el tejido. Ahora, les mencionaba que uno podía ajustar esto de forma matemática o por software para que sea como si fuera homogéneo. Eso lo puedo hacer de forma manual con este TGC. De hecho, fíjense cómo aquí tiene esta disposición en la parte más proximal está hacia la zona de menor valor de este triángulo y a la parte más inferior o distal corresponde a mayor compensación
de la ganancia en el tiempo. ¿Qué correspondería a esto? ¿De acuerdo? Cuando yo compenso de esta manera, lo que está más profundo, le digo a la máquina, venga, hágame esto. Vuélvame como homogénea la imagen en cuanto a las amplitudes de onda para yo poder ver los ecos de forma homogénea. Entonces, como pueden observar, aquí hay 2, 4, 6, 8 botones o perillas que yo puedo mover en su respectivo riel. Por tanto, las imágenes o la pantalla se divide en 8 segmentos. 8 segmentos. Cada perilla controla un segmento. Entonces, aquí lo vemos todo homogéneo. Querrá decir, y bueno, verbigracia todo homogéneo y de color negro o anecoico. Estarán hacia esta porción. Todas las perillas. Porque miren el triángulo. Poca compensación. Lo veo todo negro si lo pongo acá. Lo contrario también será verdad si pongo todas las perillas a la derecha. Se verá todo muy blanco. Ok, ahora miren lo que pasa. Si yo tengo una para la derecha, otra para la izquierda, una para la derecha, otra para la izquierda, una para la derecha, otra para la izquierda y así sucesivamente. Miren acá, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. ¿De acuerdo? Veamos esto a continuación. Si ustedes se fijan, aquí estoy moviendo o estamos moviendo un botón para cada lado. De hecho, fíjense cómo queda esta línea verde. Nos indica en qué posición queda cada uno de estas perillas. Y miren lo que pasa en la pantalla. Se pone blanco, se pone negro, se pone blanco, se pone negro, se pone blanco, se pone negro, se pone blanco. ¿Sí? Obviamente esto no lo hacemos en un estudio normal para una interpretación, pero sí lo hago para explicarles que cada botón controla un segmento de la pantalla y que de esa manera usted ya puede decidir, muevo todo para la izquierda, dejo todo en el centro, o dejo todo a la derecha, o lo dejo así angulado como lo ven en pantalla. Pero el objetivo final es poder tener lo más homogéneo posible toda la pantalla, toda vez que, con base en lo que les expliqué, que la amplitud va cayendo a medida que va progresando el sonido del tejido, los tejidos más profundos van a tener menos amplitud, amplitud que usted puede ajustar a punta de este comando del TGC para que la pantalla o la imagen se vea lo más homogénea posible. Bien, bien. Ahora, otros botones que tenemos en este segmento del teclado son estas perillas o dos perillas. Una perilla controla dos funciones y esta perilla inferior controla otras dos funciones. Entonces, como pueden ver acá en pantalla, cuando le oprimen el centro, se activa uno u otro botón con la luz verde. Entonces, si yo quiero modificar la profundidad, ok, oprimo esta perilla hasta que se me active profundidad. Si yo quiero modificar la posición del foco, ok, oprimo el centro de la perilla hasta que se me active el foco. Entonces veamos estas funciones. Yo lo oprimo hasta que se ponga verde la función prof, que es profundidad. Cuando ya está así, la puedo girar. ¿Listo? Para mejorar, aumentar o disminuir la profundidad. Si lo giro a la derecha, se aumenta. Si lo giro a la izquierda, disminuye, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense en lo siguiente. Cuando activo, le doy un clic, hundo esta perilla en el centro y se activa de color verde la función profundidad, vamos a ver lo siguiente en pantalla. Entonces, miren lo que sucede. Activamos profundidad. Si giro a la derecha la perilla, veo más profundo. Miren la pantalla. Si giro la perilla para el lado izquierdo, se ve más superficial. Miren la pantalla. Vuelve y juega. Si giro a la derecha la perilla, aumento la profundidad. Si giro la perilla a la izquierda, disminuyo la profundidad y veo más superficial. Esa es la función profundidad. Ahora,
Si yo activo el zoom, entonces para activarlo es oprimo el botón, se me activa el zoom con el color verde de este bombillo, entonces ahí me va a aparecer una lupa en la pantalla y esta lupa yo la puedo mover. Por ejemplo, aquí dejé la lupa en el color rojo o en ese vaso que estaba pintando de color rojo y lo veo más grande. Vuelvo y juega. Esta es la imagen de base, oprimo el botón zoom y me pone una lupa en la pantalla. Y esa lupa la puedo mover. ¿Con qué? Con el trackball. Es decir, esta lupa yo la puedo mover en toda la pantalla con el trackball. Ahora, veamos cómo ajusto el foco. Entonces, recordemos que el foco o la zona focal es el sitio donde confluyen o hacia donde mandamos la mayor cantidad de énfasis de información de las ondas mecánicas para mejorar una resolución específica en esa zona, ya sea resolución axial, resolución lateral, y ese foco en la mayoría de equipos se puede modificar. En este equipo como tal, ustedes van a poder ver esa modificación o el foco con este triángulo que está en la escala de medición. Entonces ustedes oprimen el botón foco y con la perilla lo pueden rotar y pueden modificar el sitio del foco donde ustedes quieren que se dé mayor capacidad de resolución lateral, axial, etc. Entonces, por ejemplo, acá le estamos moviendo, ¿sí?, a diferentes puntos de profundidad ese foco. De hecho, si lo logran notar en la pantalla, miren cómo va cambiando los grises en la pantalla. Y es porque voy mandando el sonido a un foco específico, entonces me va cambiando esa resolución de ese sitio en específico donde yo ajusté el foco. Entonces, lo activo hundiéndolo y con la perilla muevo, como ven acá en pantalla, el triángulo del foco. Ahora, que yo quiero que el foco se me quede aquí, listo. Entonces usted gira la perilla y cuando ya llegue a ese punto, pues usted suelta la perilla. Eso es lo que hay que hacer. También puedo cambiar en algunos equipos, como en este, la frecuencia del sonido a la que yo estoy insonando algo. Ustedes se fijan en la parte superior derecha de la pantalla, les aparecen varias siglas o convenciones. Algunas de ellas ustedes las pueden mover, como por ejemplo el de la frecuencia. Entonces tenemos, este sonido tiene 9 MHz. Estoy con un transductor lineal, alta resolución. Si yo le oprimo este botón y giro la perilla, puedo subirlo o bajarlo. Claro está, hasta cierto punto. Por ejemplo, si estoy con un transductor que va entre 7 y 10, pues yo podré girar la perilla para llevar a estas frecuencias entre 7 y 10. No voy a poder obtener una frecuencia de 2 con ese transductor, porque el transductor dice 7 a 10. Si usted necesita hacer un estudio con 2, pues le toca buscar la sonda que permite esas bajas frecuencias, como por ejemplo la abdominal, perdón, la curvilínea con la que hago estudio abdominal, o por ejemplo el sectorial, que me permite ir entre 1 y 5, 2 y 5, lo mismo que el curvilíneo entre 3 y 5 o 2 y 5. Entonces es diferente y dependerá del estudio que usted esté haciendo. Estos detalles ya son para ajustes finos de la calidad de imagen que usted está adquiriendo. Quiero más frecuencia, más resolución, menor penetración. Recordemos la clase que vimos de principios físicos. Y por último, la sección número 6, en la cual hablamos de cómo guardar las imágenes. Ya vimos cómo las pasamos del equipo a a una memoria USB. Ya vimos cómo la pasamos del equipo a un disco duro. Ahora, pero bueno, ¿cómo guardamos las imágenes? ¿Cómo hacemos para que se capturen las fotos, para que se capturen los videos? Entonces, con el botón Save 1 vamos a tomar fotos. Entonces usted le da pausa, botón freeze, congelar, pausa, pausa la imagen y
oprime el botón Save y toma una foto. Si usted quiere un video, igualmente freeze, oprime el botón Save y le guarda los 5 segundos previos. Así está configurado el equipo. Eso se puede modificar, pero en principio está en 5 segundos. Los 5 segundos previos que acabo de documentar. O si no le hunde el botón Freeze y usted le oprime el botón Save 2, le va a guardar el video para adelante 5 segundos. También tiene la función o el botón de Print, que es imprimir. Cuando usted tiene o cuenta con un equipo que tiene una impresora, el que les acabo de mostrar no la tiene, es un aditamento adicional. Usted tiene este dispositivo, usted puede pausar la imagen y darle imprimir si lo desea, oprimiendo el botón Print. Como lo ven acá, se imprimiría la pantalla. Es una foto de la pantalla que usted imprime. Bueno, muy bien. Entonces, esto es todo con eh, o relacionado con la botonería de este equipo. Es muy similar, como les mencionaba, con otros equipos. Sin embargo, ustedes deben conocer el equipo que ustedes tienen, saber por dónde encuentran una u otra función, pero para efectos del entrenamiento que ustedes están haciendo, que va a hacer con este equipo, es muy importante que repasen y repasen y lo vamos a ver en la práctica. Vamos a buscar todos estos botones para que ustedes se vayan familiarizando con el mismo porque deben conocer el equipo, deben saber dónde pongo el Doppler color, dónde activo el Doppler pulsado, dónde aumento la ganancia, dónde aumento la ganancia sectorial o el TGC, cómo aumento o disminuyo la profundidad, cómo pongo un texto, cómo pongo una flecha. Todo eso lo hemos revisado el día de hoy. Espero haya sido claro. Es una clase extensa, lo sé, pero la pueden ver fragmentada con el objetivo de que vayan aprendiendo cuál es la botonería que ustedes van a utilizar durante la adquisición de sus estudios. Bueno, cualquier pregunta, estoy atento a las diferentes vías que tenemos de comunicarnos en este entrenamiento y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.